Hemos estado viendo durante ya un buen tiempo algunas características particulares de la armadura que el apóstol Pablo dice que es necesario que el creyente se esté poniendo siempre para poder luchar contra las acechanzas del enemigo en esta lucha espiritual encarnizada que dura toda la vida, toda la existencia de nosotros aquí en la tierra. Está siempre frente a esta realidad indiscutible, la realidad de la lucha espiritual. Pero esta guerra espiritual no se trata de andar buscando, ¿cierto?, sacando demonios debajo de cada piedra, sino que tiene que ver esencialmente con el hecho de que hay un enemigo terrible, feroz, que está al acecho con el propósito de atacar al creyente, de desviarlo de la fe, de desvirtuar su relación con el Señor, colocar una cuña para producir una separación entre el creyente y su Salvador. Y entonces nosotros hemos de estar atentos a todas estas acechanzas, estas artimañas. Dijimos que eran metódicos, porque esa es la palabra metodías, cuando la usa ahí el apóstol Pablo en el versículo 11 en el griego, contra las acechanzas, metodías del diablo, es decir, tratando de atacar por diferentes flancos con el propósito de desviarnos de la fe, de alejarnos del Señor y de nuestra relación con Él. Por tanto, nosotros hemos visto que el apóstol Pablo dice que frente a esto hay que estar firme, hay que estar firmemente, digamos, con todas las parte de la armadura puestas con el propósito de permanecer firme ante este ataque feroz que recibe el creyente, que no se puede percibir físicamente porque se trata de una guerra espiritual, que tiene que ver esencialmente con la mente, con los sentimientos y la voluntad nuestra, es decir, con la persona íntegramente en cuanto a su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto tres al menos que tienen que ver con el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Esto es lo último que vimos la semana anterior. Notemos cómo ahora hay un pequeño cambio en el relato y en el versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Lo que acompaña a estos últimos tres versículos o estas últimas tres partes de la armadura es tomad. Hay una acción determinada que debemos realizar. Los soldados romanos usaban, en el versículo 16 nos vamos a centrar, usaban principalmente dos tipos de escudo, aunque habían otros tipos de escudo que también usaban, sin embargo dos eran los más usados. Uno era circular, de alrededor de 70 centímetros de circunferencia y tenía dos partes en la parte interior, digamos dos lugares donde metían la mano y el brazo con el propósito de afirmarlo fuertemente, y este servía en la pelea cuerpo a cuerpo para protegerse de la espada de sus enemigos. Tenía la cualidad, la característica que era muy liviano y podía moverse fácilmente entonces el soldado romano en la batalla, en la lucha cuerpo a cuerpo. Pero del que habla el apóstol Pablo aquí era el segundo tipo que era más usado y que era un escudo de alrededor de 1,20 m de altura y de alrededor de 80 centímetros de ancho, de tal manera que podía cubrir prácticamente la totalidad del soldado. Y se usaba normalmente para aquellos que iban en la vanguardia, es decir, los que iban adelante en la batalla. No sé si han visto algunas películas, en las películas se grafica muy bien eso, una gran cantidad de soldados que hacían una especie de flecha y todos iban adelante con ese tipo de escudo, donde ellos se agazapaban un poco, colocaban el escudo y entonces ellos protegían a los que venían atrás de ellos, que eran los de la flecha normalmente, los protegían poniendo el escudo como una especie de barrera, como una especie de muro, porque se colocaba uno al lado del otro, entonces era imposible penetrarlo con facilidad. De este último, entonces, de este tipo de escudo es el que habla el apóstol Pablo en el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Pablo la utiliza, como hemos visto, como una metáfora, obviamente, en este caso, una metáfora de la fe. Los soldados que llevaban este escudo eran los que iban, como dije, a la vanguardia del ejército y recibían la mayoría de los ataques del enemigo.
Y normalmente lo que hacían los enemigos era colocar en una brea especial las puntas de las flechas y entonces las encendían antes de lanzarlas, de tal manera que eran flechas encendidas las que iban por todos lados, finalmente caían sobre el ejército enemigo. Y este escudo era el que los protegía precisamente de ello. Por eso Pablo añade, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, de tal manera que la metáfora incluía todo esto. Estos momentos de ataque eran algo tremendo para los soldados. Alguien explica esto en términos prácticos, lo que sucedía, aun cuando dice la flecha o el misil era atrapado por el escudo y no penetraba en el cuerpo, causaba pánico, pues era lanzado cuando estaba bien encendido y su movimiento por el aire hacía que ardiera velozmente. Así el soldado era tentado a deshacerse de su escudo que estaba en llamas para ser expuesto a las lanzas del enemigo. Pero el escudo de la fe no solamente atrapa los dispositivos incendiarios, sino que los extingue, dice F. Bruce, un famoso teólogo de la antigüedad. De tal forma que este soldado tenía esto y se veía tentado, donde eran tanta la cantidad de flechas que venían sobre ellos, a dejar el escudo en un momento determinado, especialmente cuando llegaban las flechas con fuego que comenzaban a hacer arder ese escudo. Pero en la metáfora para el apóstol Pablo aquí es bien particular y es bien directa. Él está diciendo esto representa a la fe del creyente. La Biblia habla generalmente de dos tipos de fe, una objetiva que tiene que ver con el contenido de la doctrina donde nosotros confiamos, en el cual hemos puesto nuestra confianza, y de esa manera la utiliza, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Allí no se refiere a la fe subjetiva, esa en la cual nosotros la ejercemos, sino se refiere al contenido de la fe. Es algo muy similar a la manera en que se usa, por ejemplo, en la Epístola Universal de Judas, en la última carta, en el versículo 3, donde dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No se refiere a la fe subjetiva, a la que nosotros ejercemos, sino al contenido de la fe, es decir, a la doctrina. La doctrina fue dada una vez y para siempre. Ese es el sentido del texto y está hablando de, obviamente, la revelación en las Escrituras. Pero aquí no se utiliza de esa manera, sino se utiliza en el sentido subjetivo, es decir, de esa fe con la cual creímos, esa fe que es un don de Dios, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos entrega la fe, que son una especie de brazo, podríamos así ejemplificarlo, para tomar lo que Cristo hizo por nosotros, para asirnos de eso, tomarlo para nosotros y no movernos de allí. El Señor nos dio esa fe. Y ahora Pablo está diciendo, bueno, para poder apagar los dardos del maligno, los ataques constantes del enemigo, es necesario que tú tomes esa fe y la ejerzas con toda fuerza en los momentos en los cuales más arrecia la batalla. Una de las mejores armas de defensa que tiene el creyente es su confianza en el Señor. La Biblia no solo presenta la fe como necesaria para tomar y apropiar para sí la obra de Cristo en la cruz, sino también es una confianza permanente y creciente en el Señor para enfrentar todo tipo de conflicto en toda su vida cristiana. Recordemos que la Biblia no nos llama a haber creído en un momento determinado, sino a creer en forma persistente, constante, para que todo aquel que en Él cree, ese es un presente continuo, siempre hemos de estar creyendo. Y esta confianza tiene que ir creciendo en la medida en que más conocimiento vamos adquiriendo del Señor, para poder enfrentar los conflictos de la vida cristiana. Por eso es tan importante y tan necesario permanecer firme en medio de la batalla y los ataques de Satanás, de tal manera que el mandato para el creyente es a tomar el escudo de la fe. El verbo usado para tomar es literalmente recoger o levantar del suelo.
ese escudo que ellos usaban no lo usaban siempre, sino que lo usaban en los momentos del conflicto directamente. Y allí tenían que levantar del suelo, ¿cierto?, este escudo y colocárselo frente a ellos para que el enemigo no pudiese ganar ventaja sobre ellos. Por tanto, eso significa que requiere un esfuerzo de parte del soldado para apropiarse del escudo de la fe, en este caso el soldado cristiano, sostenerlo firmemente cuando arrecia la batalla. Es interesante notar que la fe es algo que toda persona ejerce en la vida diaria. ¿Se han puesto a pensar en este hecho? La verdad es que es significativo, porque todos, personas que son cristianos o no cristianos, ejercen fe. Todos. Absolutamente. Por ejemplo, cuando yo tomo un auto y salgo a la calle, yo ejerzo fe en que ese auto no va a fallar y que su mecanismo va a funcionar. Eso lo ejerzo por fe nada más, porque puede en el proceso fallar, pero yo confío en que los que lo fabricaron lo hicieron bien, entonces esa es mi confianza, mi fe en que el auto va a andar bien. Si yo tomo un vehículo, por ejemplo, y salgo también y paso un puente, yo también tengo fe de que ese puente no se va a derrumbar, no va a caer, como ocurrió con el puente de Petrufquén, ¿cierto? Yo tengo la confianza, ese maquinista, por ejemplo, que iba con ese tren, él confiaba absolutamente cuántas veces había pasado por allí que no iba a caer. También se necesita fe, confianza para hacer eso. Nosotros cuando tomamos un avión, nosotros confiamos en que el avión no va a caer, por eso nos subimos. Ven, ahí se ejerce la fe, pero los objetos de la fe son distintos en las diferentes circunstancias. Y la verdad es que toda persona, sin distinción, ejerce fe. En consecuencia, el punto no es si la persona cree o no cree, el punto es cuál es el objeto de la fe. Ese es el sentido real. Eso es donde tenemos que colocar nuestra mirada, nuestra reflexión, nuestro pensamiento. La fe cristiana descansa en un objeto que es mucho más grande, que es mucho más perfecto, que en realidad es tan extraordinario que nunca va a fallar. Ese avión yo puedo subirme 10, 20 o quizás 100 veces, pero en un momento dado puede caer, como ha ocurrido. Ese puente puede desplomarse en un momento determinado. Ese vehículo puede fallar su mecanismo en un momento determinado y yo, ¿cierto?, tengo un accidente grave. Es decir, todas las cosas en las cuales nosotros confiamos, un día van a fallar. Pero la fe del creyente es totalmente distinta, porque la fe está en un Dios todopoderoso, fiel, absolutamente sabio, que nunca va a fallar. Por tanto, su fundamento es lo principal. ¿Dónde está puesta la fe? Algunos, por ejemplo, como los ateos, dicen, nosotros no creemos en Dios, pero tienen una fe tremenda en el hombre. Tienen una fe absoluta en ellos mismos. Como dijo alguien, cuando alguien no cree en Dios no significa que no crea en nada, sino que cree cualquier cosa. Y eso es lo que ocurre con la persona escéptica, con esa persona que no cree en el Dios verdadero, rechaza al Dios verdadero, no coloca su confianza en el Dios verdadero, pero coloca su confianza en cualquier otra cosa y coloca sustitutos en lugar de Dios. Eso es el principio, ¿verdad?, de la idolatría y también de lo que podríamos decir en el día de hoy es el ateísmo. Esta confianza que nosotros tenemos en el Señor es la que nos sostiene, esta es la que nos da fuerza, esta es la que nos alienta, esta es la que nos levanta cuando estamos caídos, cuando estamos debilitados. De tal manera que nuestra fe descansa sobre un sólido fundamento. Y eso es lo que le da su consistencia. Más aún, la fe cristiana es poderosa y efectiva porque su objeto, el Señor Jesucristo, la persona de Dios, el Espíritu Santo y lo que Él ha revelado en su palabra, es firme, fuerte y permanece para siempre. ¿Quién es veraz? Jesucristo es veraz, fuerte, poderoso y fiel. Por tanto, la fe es absolutamente segura. A este tipo de fe el que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe cristiana nunca fallará porque aquel en quien está depositada nunca va a fallar. Tal como lo expresó Josué en el capítulo 21 de su libro, versículos 43 en adelante, Josué
capítulo 21, ya casi al final del libro, él se expresa de esta manera, cuando echa una mirada retrospectiva a todo lo que había sucedido, a cómo el Dios le había dado toda la tierra que había prometido y cómo la habían conquistado por muchas batallas. Y en el versículo 43 dice lo siguiente, del capítulo 21, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Dice, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Fíjense, 2 veces se reitera el mismo concepto, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es un Dios confiable. Absolutamente. Todo lo que ha prometido hacer, lo hará. No hay nada que hacer al respecto. Incluso lo hará más allá de la reacción o la respuesta que tenga sus criaturas. Él lo va a cumplir. Recuerden que Israel una y otra vez se rebeló contra el Señor, una y otra vez transgredió su ley, sin embargo, el Señor lo siguió amparando, siguió bendiciéndolo, siguió sustentándolo, y aunque mandaba enemigos para que pudiesen ejercer disciplina sobre su pueblo, de todas maneras, Él lo introdujo en la tierra prometida. Por tanto, esta fe no está puesta en cualquier cosa. El objeto de nuestra fe es tan absolutamente confiable. Y allí es donde nosotros podemos hacer una comparación entre el que ha creído en el Dios verdadero y en la persona de su Hijo, porque la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, entre aquel que ha creído y aquel que todavía no ha puesto su fe y su confianza en este Señor. Puede creer en cualquier cosa, puede creer en la bondad del hombre, puede creer en la posibilidad, ¿cierto?, de que tengamos un gobierno extraordinario, lleno de bondad y lleno de amor y que distribuya todas las cosas en una forma perfecta, lo cual es una utopía, ¿verdad? Pero ¿puede alguien confiar en eso? Sin embargo, se va a dar cuenta que eso no es digno de confianza. De hecho, nosotros mismos, entre nosotros, no somos dignos de confianza. Necesitamos a alguien superior a nosotros. Necesitamos a alguien que ha demostrado absolutamente que no falla nunca y que siempre va a cumplir con lo que se ha comprometido para colocar nuestra confianza y esperanza en Él. Y ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que se ha revelado en estos 66 libros. Ese es el Dios que envió a su Hijo glorioso para que viniese a morir en la cruz. Ese es el Dios que entregó su vida en la cruz para que nosotros pudiésemos tener redención y vida eterna. Nuestra confianza, nuestra fe debe ser ejercida todo el tiempo, porque los dardos del enemigo están viniendo sobre los creyentes, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros, unidos a Cristo por la fe, tenemos la certeza de que vamos a vencer en esta batalla, porque el Señor ha vencido ya por nosotros. Esta fe que es segura nos ayuda en momentos de debilidad propia de nuestra naturaleza, cuando enfrentamos situaciones que están más allá de nuestro control. Por ejemplo, una depresión, un desánimo que llega a nuestra vida por alguna circunstancia difícil que tuvimos que enfrentar, por algo que no tenemos el control sobre ella. De hecho, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida no tenemos control sobre ellas. Nos damos cuenta que no podemos cambiar las cosas, la situación, la circunstancia. Entonces la fe nos hace colocar nuestra esperanza y confianza en el Señor, que a pesar de ir por caminos difíciles y que muchas veces no comprendemos, el Señor nos lleva por el camino correcto porque Él es sabio, es justo y es bueno. Entonces nuestra fe en el Señor, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el que nos da la fuerza en medio de este desánimo y luego nos infunde ánimo, nos alienta otra vez y escuchamos su voz claramente en las Escrituras: no temas, no temas, yo estoy contigo, y aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y si por el fuego, ¿cierto?, no te quemará, porque la presencia de Dios está conmigo. Esa fe, esa confianza es la que a nosotros nos da certeza, y no es una confianza en cualquier cosa. Nosotros hemos visto en las Escrituras y en nuestra propia vida cómo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo esto cabalmente.
una oportunidad, por ejemplo, para hablar con alguien de lo que Jesús hizo por nosotros. Podemos a veces tener un poco de temor ante esas circunstancias. El enemigo a veces coloca ese temor, ¿cierto? Esa falta de palabras. Nosotros decimos, no tengo facilidad de palabras para hablar en un momento determinado sobre Jesús con alguien. Pero allí donde tenemos que poner la confianza que el Señor está a nuestro lado y que aquellos versículos que nosotros hemos memorizado de las Escrituras nos dan la fuerza y la capacidad de poder decirle a la persona que hay una sola esperanza y esa esperanza es el Señor Jesucristo. Es decir, en diferentes situaciones, cuando hay una oposición en contra de nosotros como creyentes en el trabajo, en lo laboral, si ustedes se fijan, esto es práctico lo que estamos viendo aquí en este momento. Cuando hay dificultades con jefes que son un poco complicados, que por el hecho de ser creyentes muchas veces no nos miran bien, allí es donde nosotros ejercemos la fe y la confianza porque hemos creído en aquel que fue despreciado por todos y que sin embargo se sentó a la diestra del Padre, porque venció aún sobre aquella oposición. Un sentido quizás de pánico, impotencia ante una situación catastrófica del punto de vista natural. Nosotros sabemos, como dice el Salmo 67, que aunque bramen los montes, ¿cierto?, y la tierra sea removida, nuestra confianza está en el Señor. ¿Ven cómo la fe es la que nos sustenta en ese momento? La certeza de que tenemos un Dios todopoderoso que al mismo tiempo es soberano y que nada escapa a su control. Los dardos de fuego del maligno del que Pablo habla aquí pueden ser pensamientos, confusiones, emociones afectadas por situaciones, miedos, mentiras, etc. Pero especialmente tentaciones. Recuerden que Él es el tentador por excelencia. ¿Dónde lo empezamos a conocer? En el huerto del Edén. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Cuando Dios le había dicho que podían comer de todo árbol del huerto, tomó la palabra del Señor y la tergiversó colocándole un no adelante y con eso colocó dudas en la mente de Eva. De tal manera que allí comenzó el principio de la tentación y después toda su táctica sigue siendo igual. Apela a las emociones nuestras, apela a lo sensual, a lo palpable, a lo que a nosotros nos atrae para poder tentarnos y desviarnos del camino. Estos son los dardos de fuego del maligno. Se aprovecha del hecho de nuestra debilidad como seres humanos. Se aprovecha del hecho de que también nos seduce el mundo y las cosas que están en el mundo. Aunque queramos, no reconozcamos ese hecho, es una realidad. Y por eso es que la Biblia nos llama a cortar con todo ese tipo de tentaciones que tenemos frente a nuestros ojos. Para eso necesitamos la fe. Recuerden que el diablo fue capaz de tentar incluso al Señor Jesucristo en el desierto. Y si lo hizo con Él, ¿no lo hará con nosotros? Obviamente que sí. Y lo que hizo uso de las circunstancias apropiadas. Hacía mucho tiempo que el Señor Jesucristo no había comido, tenía hambre, estaba con sed, estaba en un lugar desierto. Y entonces, sacando de contexto la propia palabra de Dios, trató de hacer caer al mismo Hijo de Dios, tratando de colocar dudas sobre la bondad de su Padre. Imagínense, si lo hizo con el mismo Señor Jesucristo, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Las tentaciones son múltiples. Pueden ser llevarnos a la inmoralidad, por ejemplo. Esta es una de las cosas quizás que más utiliza probablemente. El mundo es atractivo y entonces utiliza el mundo como el escenario propicio para poder tentarnos y llevarnos a tomar ese rumbo. La codicia, el orgullo, el odio, el enojo, la duda, todas estas cosas son parte de las tentaciones que utiliza sabiamente el enemigo. Tiende su red para cazarnos en esas cosas en las cuales nosotros muchas veces no somos suficientemente capaces de poder mantenernos firmes. Allí donde tenemos que recurrir a qué cosa? A lo que el Señor ha revelado en su palabra. Allí donde tenemos que recurrir a creer que nuestro Dios es todopoderoso y que su palabra es suficiente. Y cuando nos afirmamos de lo que Él ha establecido y nos ha dicho que a pesar de todas las circunstancias somos más que vencedores en aquel que nos amó, entonces podemos rechazar las tentaciones del enemigo. La fe, la confianza en el Señor es la que nos da la fuerza para hacer esto.
En el día de hoy, por ejemplo, uno lo ve a través del tiempo, muchas veces se trata de justificar la fornicación y el adulterio, inclusive en ambientes dentro de la misma iglesia. Se trata de justificar por una u otra razón, aduciendo que la gracia de Dios es suficiente. Y eso es verdad, la gracia de Dios es suficiente. Sin embargo, aquí hay una cosa importante: la gracia no justifica el pecado. La gracia de Dios nunca va a justificar al pecado, porque el mismo Dios que derrama su gracia sobre los suyos es el que los disciplina cuando ofenden su nombre al pecar contra Él. Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Cuando pecamos, ofendemos su nombre. Cuando pecamos, nosotros estamos casi más de acuerdo con Satanás y estamos en contra de lo que Dios ha dicho. Cuando pecamos, nosotros vamos en contra de su carácter. Recordemos lo que pasó con David. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba consciente que el pecado ofende en primera instancia y sobre todas las cosas a Dios. Sin embargo, allí es donde Satanás quiere tentarnos a justificar o racionalizar el pecado. No, si la verdad es que no hay problema. Mira, si la verdad es que si tú te quieres casar con un incrédulo, no hay problema. Lo que importa es que se amen. Si se aman, es suficiente, está bien. Y entonces empezamos a justificar eso como algo bueno y normal, cuando la Biblia claramente dice que eso no es bueno ni es correcto. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué nosotros caemos en ese tipo de cosas? Tratar de justificar un matrimonio con un incrédulo, como un ejemplo que estamos dando, porque es una linda relación de amor verdadero, decimos. Sin embargo, es ofender a Dios, porque tratamos su palabra como algo sin importancia y sin autoridad. Cuando justificamos el pecado, estamos diciendo que Dios está equivocado y el diablo está en lo correcto. Cuando justificamos el pecado, estamos diciendo que Dios está equivocado y el diablo está en lo correcto. Y esa es una ofensa directa contra el Señor. Por tanto, todos estos ataques se resisten cuando creemos absolutamente en Dios, el escudo de la fe, el que es el que nos lleva a apagar todos los dardos de tentaciones pecaminosas. Esta batalla es personal porque es contra una persona. Recuerden lo que dice Pablo allí. Dice los dardos de fuego del maligno. Durante mucho tiempo hay teólogos liberales que piensan que Satanás no es una real persona, no es una persona real, sino que es simplemente un pensamiento, una filosofía. Pero el Señor mostró claramente que Satanás sí es una persona real. Cuando el que lo tentó en el desierto no fue un pensamiento que le vino al Señor Jesucristo, fue una persona real. De hecho, allí es muy claro, si Jesús era una persona real, el diablo también es una persona real. Fue una batalla personal la que tuvo allí con el enemigo, de tal manera que no es un ser impersonal, no es una filosofía, no es una idea, sino es una persona. Y por eso Pablo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, lo hemos dicho ya antes en esta serie de predicaciones, particularmente sobre este texto, estos textos, de que el enemigo, digamos, la batalla espiritual que se da no es un cuento, no es una ficción, no es simplemente una enseñanza para los niños, ¿cierto?, en la escuela dominical, sino que es una realidad. Eso es lo que está diciendo Pablo y una y otra vez, que no tenemos lucha contra sangre y carne, nuestra batalla no es con personas, sino que es personas humanamente hablando, sino con la persona espiritual que gobierna, ¿verdad?, las huestes espirituales de maldad. De tal forma que nosotros necesitamos ejercer nuestra fe en todos los momentos cuando tenemos desánimo, cuando estamos afligidos por una u otra cosa, necesitamos confiar en lo que Dios ya ha dicho. No busquemos una nueva revelación para ver cómo Dios me va a sustentar aquí. Busquemos la antigua revelación, la que ha dejado en su palabra, para poder afirmar nuestras convicciones más firmemente. Nosotros no estamos exentos de poder desviarnos o caer o transgredir, pero necesitamos por eso estar lleno de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma de la palabra de Dios, y una vez que eso ocurra, nosotros podemos resistir al enemigo adecuadamente, porque confiando en Él y confiando en su palabra, nosotros tenemos la victoria asegurada.
Hermanos, la Biblia nos habla una y otra vez de esta maravillosa realidad, y por eso cuando uno está decaído, tiene alguna desánimo en su corazón, o cuando está dudando a veces si es que realmente Dios es una realidad o no, si es que la Biblia es su palabra, uno va a la palabra de Dios y se da cuenta de que sí, la Biblia tiene razón, siempre lo que dice es verdadero, nos conoce tan íntimamente, devela lo que hay en nuestro corazón, y entonces nosotros sabemos que este libro no puede haber sido inventado por hombres, porque deja muy mal parado al hombre y deja muy arriba a Dios. De tal manera que tiene que proceder de Dios. Y nosotros vamos, por ejemplo, los primeros 3 capítulos de Efesios y nos damos cuenta quiénes somos en Cristo, y eso alienta nuestro corazón. Y hermanos, aún ante las tragedias, aún ante las cosas difíciles que no podemos solucionar, allí está nuestra seguridad de que el Señor sí tiene el poder para hacerlo. Hay un dicho popular que dice que todos tienen solución menos la muerte. Y nosotros decimos, no, la muerte también tiene solución, porque Cristo la venció. Y entonces nuestra propia muerte también tiene solución, porque en Cristo vamos a resucitar juntamente con Él. Y entonces hay algo que puede venir sobre nosotros que nos pueda alejar del Señor. Si hay alguna duda, a veces es mejor acercarse, hermanos, a alguien. Si es que estamos dudando en demasía, acerquémonos a una persona dentro de la iglesia y podamos pedirle también el consejo apropiado y oportuno, y entonces la palabra de Dios nos va a sustentar y nos va otra vez a retornar nuestra fe, nuestra confianza en aquel que dio su vida por nosotros. Si hay alguien que todavía no ha ejercido esa fe, que todavía no tiene una confianza plena en el Señor Jesucristo, es tiempo de que lo haga. Es tiempo de que vaya en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud frente al pecado, es un cambio de sentimiento respecto al pecado. Si antes lo amábamos, si nos gustaba vivir en ese mundo, cuando nos arrepentimos nosotros dejamos todo eso atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La visión cambia, ya tenemos una perspectiva distinta. Amamos al Señor y odiamos el pecado. Esa es una de las características de un verdadero arrepentimiento. Si eso está pasando en tu corazón, entonces es un buen tiempo para ti, porque significa que la obra de Dios se está haciendo en tu vida. Oramos para que aquellos que todavía no han llegado a la fe genuina, la fe de la cual habla la Biblia, puedan llegar antes de que sea demasiado tarde. El Señor sigue extendiendo su mano de amor para poder abrazar a todo aquel que quiera descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es su promesa, y como vimos recién, es un Dios que no miente, que es fiel, que no falla jamás. Nuestra confianza en Él nos da la victoria sobre las acechanzas del enemigo. Padre, gracias por este tiempo. Una vez más te alabamos por darnos, Señor, todo lo que necesitamos para luchar en esta guerra espiritual. Gracias, Señor, por el escudo de la fe, por esta certeza que tenemos en ti, que tú eres una realidad maravillosa para nosotros y que eres también, Señor, un Dios que se ha revelado en su palabra, que se comunica con el hombre y que trae también al hombre el conocimiento de su misma persona para que tenga una relación con Él, que ha venido, enviado a su Hijo para venir y buscar lo que se había perdido, que su Hijo murió en la cruz para poder salvar a aquel que estaba muerto en delitos y pecados, para darle vida a aquel que estaba en esa condición, para darle vista a los ciegos espirituales y para librarle, Señor, de la esclavitud del pecado. Muchas gracias por esas maravillosas verdades, Padre, que permanecen para siempre en el corazón de quienes somos tus hijos. Muchas gracias, Padre, porque podemos confiar plenamente en aquello. Y aunque pasemos por momentos difíciles en nuestra vida, la realidad nos sigue diciendo, en Cristo lo tienes absolutamente todo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y Padre, una vez más rogamos que tu Espíritu convenza a aquel que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo. Lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén.